Suena como si estuviera tratando de sonar grandiosa, pero a lo que tienes que prestar atención es a tu vida. Si estás por los caminos del odio a ti mismo, o ira, o lo que sea, esa es tu vida. Sin dudarlo, el cerebro está inclinado hacia eso. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Vi en tu página web que las investigaciones demuestran que nos estamos perdiendo el 50% de nuestras vidas porque estamos distraídos. ¿De dónde sale esa estadística? ¿Es verdad? ¿En realidad nos perdemos la mitad de nuestras vidas porque estamos distraídos? No le prestamos atención al 50% de nuestras vidas, y eso surge porque ha sido estudiado de muchas maneras. Desafortunadamente seguimos en ese mismo número. Los primeros estudios fueron realizados a voluntarios que se les llamaba por teléfono a cualquier hora del día o de la noche, en horas normales. Sí. Y recibían un mensaje preguntándoles qué estaban haciendo, si leyendo un libro, hablando con alguien, y si estaban prestando atención a lo que estaban haciendo o a algo más. Ujú. Y la mitad del tiempo no estaban prestando atención a lo que estaban haciendo. Así que el 50% del tiempo están pensando en otra cosa. Sí, quiero leer un libro por una hora, pero reviso mi celular constantemente, o viendo televisión, o hablando con alguien. ¿A eso te refieres? No. ¿O es cuando quiero decir, hacerlo, pero ni siquiera lo estoy leyendo? ¿Has tenido esa sensación de llegar a la última Sí. página sin saber nada? Así fue toda mi infancia. Sí. A eso me refiero, los nuevos aspectos que son incluso más problemáticos con las distracciones externas, pero ese 50% sucede sin ninguna de ellas. Bien, digamos que estoy leyendo un libro en la naturaleza, no hay nada a mi alrededor, pero mis pensamientos me distraen, no es mi celular, ni las personas, ni Sí, la televisión. Si lo pensamos, creemos que la distracción es un problema moderno. Pero lo que me parece interesante, que escribí un poco de eso en el libro, son los monjes. Los monjes medievales se quejaban sobre las distracciones en sus vidas. Se convirtieron en monásticos. Su trabajo era rezar todo el día y se quejaban y decían, pensar en el almuerzo me distrae. Dejaron de hablarles a los miembros de su familia, pero no podían escaparse del verdadero problema de la distracción interna. ¿En serio? ¿Por qué causa distracción? ¿Es un mecanismo de supervivencia? ¿Es algo que nos ayuda a crear? ¿Por qué nuestro cerebro hace eso? Todos son buenos aportes, lo creemos, pero no podemos saberlo con certeza. Todo lo que sabemos es que esa es la naturaleza de nuestro cerebro y somos la historia del éxito evolutivo. Así que estamos intuyendo e infiriendo qué presiones podrían habernos llevado a tener esto, pero estamos 100% seguros que no es un defecto. Para esto estamos diseñados. Es intencional. Lo es. Gran parte de nuestra energía metabólica está asignada para que la mente pueda divagar. Es a propósito, tenemos buenas ideas sobre lo que creemos que es. Ya mencionaste 2, ¿cierto? Si estabas excesivamente concentrado y en tiempos antiguos en un río cerca de animales Sí, y... te comen vivo. Sí, te comen vivo, lo harán. Pero si tenemos la necesidad de planear, si necesitamos reflexionar, debemos poder mover nuestra atención. Hay más puntos de vista modernos de lo que esto podría ser. Van más allá de la forma en que podríamos codificar lo que se llama memorias episódicas, recuerdos para futuros eventos en la vida. Algunas veces, ya que hemos hablado de eso, si estás sentado y un pensamiento surge de la nada, puede que notes que es la repetición de algo que ya pasó. Y a un nivel neuronal, lo que creemos que podría estar sucediendo es que a medida que experimentamos cosas, las codificamos, las guardamos en nuestra memoria y luego la forma en que pasa de una simple experiencia a una representación neuronal endurecida es que tenemos un mecanismo de repetición. Se repite una y otra vez. Las cosas que varían de una repetición a otra, esas desaparecen y lo que se queda se reproduce constantemente, se convierte en el cambio estructural y es la memoria a largo plazo. ¿Por qué tenemos pensamientos que se repiten en nuestra mente una y otra vez? ¿Te refieres a por qué hay pensamientos específicos Sí, que porque perduran? siguen apareciendo en nuestra mente recuerdos de hace una semana, años o décadas. ¿Por qué sigue repitiéndose? Bueno, la repetición es diferente a la real, justo de lo que estaba Bien, hablando. de lo que estabas hablando. Lo que estaba diciendo es que esa es una manera para que un recuerdo exista en nuestra mente. Si, por ejemplo, estuve en una conversación contigo y estoy de camino a casa y de repente recuerdo una frase que dijiste o recuerdo de lo que estabas hablando sin ninguna explicación. Es como si el cerebro lo estuviera creando, es una bomba de pensamiento. Solo lo está bombeando.
La explicación de eso es que para que un recuerdo sea creado, ya que es reciente y se acaba de experimentar, que una memoria sea creada y que mañana, el día siguiente o en la tarde tener una representación sólida de la memoria a la cual recurrir, tiene que ser estructural en algún sentido. Las estructuras del cerebro, las representaciones neuronales, se endurecen juntas de una manera específica para tener representación de esa memoria. Estoy hablando sobre la creación de la memoria, si Entiendo, tiene sentido. esa es la creación de memoria. Sí, creo que a lo que te referías es diferente. Estamos sentados aquí, Sí. pero antes de eso tomaste un poco de agua, tenías tu labial, ¿Vas a contar todos lo mis limpiaste secretos? en un momento. Mi pensamiento está Así bombeando es. la memoria porque noté una pequeña mancha. Sí. Mi pensamiento está bombeando la imagen o es mi cerebro el que lo hace. ¿Cierto? Sí, bien. Y puede que lo haga un par de veces más para ayudarme a aferrarme a la memoria, ¿no? Así es, lo hará muchas veces y ni siquiera sabemos exactamente cómo. Esta es una idea muy reciente sobre por qué la mente divaga. Pero sí puede que sea parte de la creación de un recuerdo o el proceso de consolidación. Creo que de lo que hablas es sobre reflexionar. Un pensamiento aparece de la nada. Algunas veces lo llamamos chismoseo atencional. Chismoseo atencional, ¿qué significa? Como si estuvieses conduciendo, y no Oh. puedes evitar mirar hacia atrás a cualquier accidente que pasó. Oh, ok. Es esa idea de que nuestra atención es atraída por cierto contenido mental. ¿Por qué? Hay muchas razones por las que creemos que pasa. Parece que entre más trágico es el evento, más reflexionamos en él. Puede que eliminemos, bloqueemos y olvidemos los recuerdos, pero si el cerebro te estuviera protegiendo al no recordar o divagas constantemente en el pensamiento. Sí. Hay psicólogos que dicen que hay algunos pacientes que no recuerdan un periodo de su vida porque fueron eventos tan trágicos que el cerebro dejó de funcionar, cuando otras personas dicen que piensan eso todo el tiempo y viven con miedo de ese evento. No sé Sí. de dónde encaja eso. Son muchas cosas las que acabas de decir, ¿no? Hablemos de la repetición. Sí. Creo que esto puede ser muy problemático para nuestra experiencia con la depresión, ansiedad y TEPT. Y revivir eventos pasados puede tener muchas formas diferentes. Diría que hay mucho debate. Hay mucho debate sobre por qué sucede en algún sentido. Primero es que es algo que crees que vas a tratar de resolver, ¿no? Lo piensas porque te va a ayudar a verlo de una manera diferente o vas a buscar la solución de alguna manera. Pero la reflexión, que es como un proceso en bucle, no ayuda en nada, solo es repetición. Mi trabajo empieza a partir de esa realidad. No soy médica, soy neurocientífica. Sí. Hay ciertos estados, ciertas formas en las que nuestra atención funciona cuando estamos obsesionados. No podemos apartarnos de eso. Y no tiene que ser sobre un evento pasado, pueden ser preocupaciones sobre el futuro también. Es una función muy poderosa del cerebro, como un viaje del tiempo mental. Viaje del tiempo mental. Cuéntame de eso. La forma en que me gusta pensar en que podemos hacer que nuestro cerebro retroceda o avance rápido, hay algo relacionado a eso, que es el viaje mental. Eso es como que yo tome tu perspectiva, pensar, debe haber sido raro para él verme usar el labial, probablemente nunca lo hizo. Tomé tu perspectiva en un evento. Yo viajé a tu mente y me vi a través de tu mente. Nos estamos desplazando en el espacio o el tiempo en algún sentido. Es muy útil ser capaz de hacer eso. Nuestra capacidad de reflexionar es Sí. como aprendemos, ¿no? Nuestra habilidad de pensar en el futuro es como planeamos. Así que ambas funciones son beneficiosas. Pero la realidad es que cuando está sucediendo no estamos presentes en el momento. Estamos distraídos. Ni siquiera se trata de si estamos distraídos. Puede que lo estemos haciendo a propósito. Puede que el momento esté en el presente o en el futuro. Si hay alguna demanda sucediendo ahora mismo, si alguien entra en la habitación y dice tenemos que salir de aquí, y puede que nos tome un minuto volver a familiarizarnos con lo que está sucediendo en este momento. Ahora, Sí. en el contexto donde estamos, en un estudio agradable, no hay consecuencias nefastas. Y a menudo, si estás viajando al pasado o al futuro, estás atrapado porque estás reflexionando o catastrofizando y eso puede ser problemático al momento de la acción. Y las consecuencias podrían ser terribles, ya sea como atletas por lo que se espera o requiere de ellos, o para los tipos de grupos con los que trabajo, miembros del servicio militar o socorristas. La vida de alguien más depende de tu lapso de atención. Así que mi interés no ha sido mucho por saber por qué la reflexión ocurre,
sino porque la realidad por la que ocurre, bajo circunstancias de alto estrés, de esa forma ocurre más a menudo. Así que, ¿cómo solucionamos este problema? Porque definitivamente Reflexión impacta profunda. nuestra ¿Cómo atención. la resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos para ser capaces de entender lo que está sucediendo? La mente tiende a estar en el pasado o en el futuro, o viendo desde la perspectiva de alguien más, ¿no? O me preguntó, ¿qué pensó de mí? Interesante. ¿Qué pensará de mí? ¿Dirías que pensamos mucho sobre nuestro tiempo reflexionando sobre nuestras memorias pasadas, preocupándonos por el futuro, o sobre lo que los demás piensan sobre nosotros? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué nos importa tanto lo que piensan los demás sobre nosotros? Quiero decir, porque somos criaturas sociales, lo necesitamos, es parte de nuestra supervivencia saber eso, pero las cosas se vuelven disfuncionales con mucha Sí. rapidez. Y si se vuelven rápidamente disfuncionales, para ciertas profesiones puede ser muy problemático. Así que, de nuevo, desde mi punto de vista, no me pregunto si ocurre o por qué, sí sucede y a menudo. Y cuando lo analizamos, y vemos a las personas y vemos su desempeño en las tareas de atención y son terribles en ellas. Terribles. ¿Cuál es el ejemplo de alguna prueba? ¿Se les dice que se concentren por 20 minutos en una tarea y ni siquiera pueden hacer eso? Bueno, pueden hacerlo, pero empeoran con el tiempo, incluso Entre más si... larga sea... Bueno, sí, si hiciste algo por 20 minutos o 10 minutos. ¿Cuál sería un ejemplo? Quiero saber. Bien, ¿un ejemplo de un experimento? Sí. Bien, pero recuerda que la meta de este experimento sería probar tu distracción interna. Bien. Si intento que hagas algo y estoy tratando de medir tu distracción interna, no puedo decirte que te distraigas porque entonces estarías Entiendo. cumpliendo la tarea. No estás haciendo nada más cuando debes estar cumpliendo con la tarea. Entonces nos preguntamos, ¿cómo diseñamos una tarea donde las personas se distraigan y no hagan lo que les pedimos? Fue muy fácil. Todo lo que teníamos que hacer era aburrir a Sí. las personas. Si las aburren, son felices y van a cualquier otro lugar, así que diseñamos una de las tareas más aburridas del Leer un mundo. libro grueso. Bueno, sí. hicimos eso también, pero esto fue diferente. El experimento era así, entraban, les decíamos que iba a ser una tarea sobre su atención. Lo que queríamos que hicieran era sentarse frente a la computadora y ver una pantalla. Algunas veces les poníamos aparatos en la cabeza para ver la actividad eléctrica en el momento o tomábamos resonancias para ver qué sucedía. Y decíamos, van a ver una serie de números en la pantalla, cada vez que vean un número presionen el botón. Así que se sentaron ahí y empezaron a aparecer con intervalos de segundos. Pero les dijimos, lo único inusual es que si aparece el número 3, no presiones el botón, omitan la respuesta. El número 3 solo aparecía el 5% del tiempo, entonces presionaban una y otra vez y por supuesto la mente comienza a divagar y cuando aparecía el número 3 presionaban Wow, el botón. no estaban Y usualmente, concentrados. por lo general, cada vez que pasaba decían como, oh rayos. Recuerdo que cuando estaba haciendo el experimento con los marines, uno de ellos por poco tiró el teclado y le dije, está bien. La forma en que sabemos que sus mentes están divagando, además de tener las deambulaciones mentales de las que hablamos, es que no solo cometen errores, era obvio que había un 3 en la pantalla. Ni siquiera era rápido para que no lo vieran. Y de vez en cuando deteníamos el experimento y les preguntábamos, antes de que esta pregunta se hiciera, ¿dónde estaba tu atención? ¿Estabas concentrado en la tarea o no? Como ese estudio del celular que te dije. Nos contestan, y no están concentrados con frecuencia. Wow. Y cuando cometían el error es porque generalmente reportaban que no estaban concentrados en la tarea. Cuando veían el 3 y no presionaban el botón, reportaban rápidamente, sí, estaba concentrado. Así que... Es interesante. Me hice un escáner cerebral hace unos meses y me hicieron una prueba justo antes. Era con letras, pero no podía presionar la X. Duró 15 minutos. Bien, Fue de lo más aburrido. aburrido. Quedas viendo la pantalla en una habitación oscura, tus ojos se cansan rápido, todo oscuro, la pantalla tiene un fondo blanco y de repente una letra aparece. Me pidieron usar mi mano izquierda, soy diestro, entonces me pidieron que usara mi mano izquierda y que presionara la barra espaciadora cada vez. Tenía que presionar cada vez que viera una letra, pero no cuando apareciera la X. O Bien, algo así. algo así, sí, es muy similar a lo que decía, sí. En mi caso, en cualquier juego pienso, quiero ganar este juego, bien. Estoy concentrado, aunque sea aburrido, quiero hacerlo lo mejor que puedo en este juego. Lo hice bien todo el tiempo. Bien, Se fueron de la habitación, regresaron 15 minutos después, cuando estaba a punto de terminar. Terminé y me preguntaron cómo me fue. Dije, creo que no fallé. Me dijeron que no era posible. Que no lo era, contesté, revisen los resultados, muéstrenmelos, creo que no fallé. Y me dice, he tomado miles de pruebas, ninguna persona lo hace bien al 100%. Dije, pon un juego frente a mí y Sí. me voy a concentrar. Bien, ¿Sabes bien. lo que digo? Para mí Sí. fue como un interruptor.
No fallé ninguno. Genial, tenías nunca razón. había visto algo así, nunca, no sé cómo lo hiciste. Le dije que solo presté atención, fui muy intencional con cada cosa. ¿Esa es una X? Bien. Esa no, lo hice intencionalmente. Sí. Luego tuve que regresar y hacer una prueba otra vez y perdí. Casi al inicio perdí. Fueron como 10X, pero luego de eso dije, bien, ya, ¿para qué? Sáquenme de aquí. Sí, pero es asombroso que lo hicieras y no me sorprende por tu experiencia y el tipo de entrenamiento mental que has tenido. Pero a cómo te sucedió, esta es una respuesta natural, el cansarse Fue en el tedioso camino. y agotador. Es agotador. Mantener tu atención por 15 minutos a algo con intención. Muy exhausto, pero no es lo que crees. No es tan difícil como cuando te sumerges en un videojuego. No. Es la mente haciendo lo que sabe. Piensa en ello como si fueras un inspector de equipaje. Hacen su trabajo todo el día o como un controlador de tráfico aéreo. Cielos. O alguien que está en un contexto médico, que tiene que mirar equipo de monitoreo. Entiendo. No pueden equivocarse, pero están teniendo los mismos O los desafíos en su dentistas, mente. sí. Las probabilidades de que algo salga mal son bajas en relación a las X no tan frecuentes, pero no puedes equivocarte y aún así tu mente divagará. Así que a lo largo del experimento lo que descubrimos, y esto es algo que se ha sabido desde siempre, es algo llamado disminución de la vigilancia. Si tienes un estudio de 10 a 15 minutos de inicio a fin, las personas empeoran. Las personas creían que la atención se agotaba porque así te sentías, pero lo que notamos es que a medida que el rendimiento disminuye, la mente divaga, la sensación de decir sí, no estaba prestando atención, pensaba en algo más, en realidad aumenta. Así que, Si no es la atención, entonces, ¿qué es? bueno, Si la mente divaga, no es porque me esté cansando. puede que te sientas cansado, pero creo que el cansancio o la fatiga son como retroalimentación del sistema diciendo, ve a hacer otra Entiendo. cosa. El cansancio puede que sea el resultado de muchos procesos, no la causa. Siempre creemos que es la causa, oh, estoy cansado, debo dejar de hacerlo. No, pero es así como el sistema está diseñado desde un punto de vista evolucionario. Las oportunidades cuestan. Si pasas mucho tiempo haciendo algo, te pierdes de otras cosas, tienes que investigar, pero ¿qué te hará investigar? ¿La sensación de incomodidad que estás sintiendo en el momento? La historia es un poco complicada, pero lo que nos dice es que en sí el cerebro no se cansa, sino que está al acecho, siempre está buscando otras cosas que hacer, se siente como fatiga, pero también es propenso. Y la forma en que deja de hacer lo que está haciendo es yendo a otros lugares internamente. Voy a pensar sobre las vacaciones que quiero tomar o sobre ese correo que envié el otro día. Está viajando Entiendo. constantemente. Así es su naturaleza. ¿Hay alguna forma de entrenar a la mente para que preste más atención y se concentre? No estaría aquí si no creyera que la hay. Sí, la mayor parte de mi carrera y comencé a estudiar la atención cuando era estudiante en tu lugar favorito, la Universidad de Michigan. Sí, la Escuela del Norte, sí. Así que empecé muy temprano y durante la mayor parte de mi carrera estaba interesada en cómo funciona, cómo hacer que funcione, cómo funciona el cerebro, cuáles son sus diversos componentes neurales y luego comencé a pensar cuando tenía mi propio laboratorio, sabemos mucho sobre lo que hace fallar. Sabemos que es bastante poderoso, pero también es vulnerable. A las cosas a las que es vulnerable, las tres principales que seguimos viendo son el estrés, la amenaza y el mal humor. Estrés, la amenaza y el mal humor. Sí. Bien. Así que si piensas a dónde va tu mente con frecuencia, es este tipo de terreno. Cuando no es intencional, no estás intentando planearlo. Se va a esos estados por defecto. Como mencionaba antes, vas a reflexionarlo y a catastrofizarlo. Y sabiendo que la atención es poderosa pero vulnerable, me interesé mucho en descubrir cómo la entrenamos. Debe haber una forma de entrenarla. Y esa forma, la neuroplasticidad y el crecimiento de nuevas neuronas, incluso en el cerebro adulto, es algo que se consideró, pero hemos sabido sobre la neuroplasticidad por mucho tiempo. La noción de que podrías entrenar a tu cerebro para que mejore, eso es nuevo. Entiendo. Así que ahí es donde tomé la decisión de hacer una misión de esto, el descubrir ¿cómo lo podemos hacer? Intentamos muchas cosas. Intentamos con la psicología positiva, intentamos con luces y dispositivos de sonido de alta tecnología, como lo dijiste antes, era un gimnasio del cerebro, también con juegos de computadoras, y nada de eso funcionaba ¿En de serio? manera confiable. Todavía se nos presentaba la vulnerabilidad constante a la distracción que podía ocurrir. Y luego hice algo que nunca creí que haría.
Probablemente era la persona más escéptica en el mundo ¿Meditación? con respecto a esto. Probamos con meditación de atención ¿Por qué plena. todos los caminos nos llevan de regreso a ¿No la es meditación? gracioso? Recuerdo que era el principio de los años 2000, no No era lo la era. gran cosa. En ese momento nunca me hubiera imaginado que estaría hablando con alguien en una plataforma muy famosa que sabe de este tema. Era muy raro. Recuerdo la primera vez que uno de mis colegas lo mencionó. Estábamos en una gran conferencia y mostró la imagen de un cerebro, uno que había inducido en su laboratorio para que estuviera de buen humor. Y ¿Te luego refieres a la otro. psicología positiva? No, bueno, ¿O no, tener en pensamientos realidad positivos? hizo eso, pero en realidad tenía que entrar en el escáner y recordar cosas positivas, escuchar música feliz para estar en un estado positivo. Un ambiente de positividad. Durante el tiempo que estuvieran tratando de tomar la foto del cerebro, y luego hizo lo mismo para la parte negativa, y al final de la conferencia le pregunté ¿cómo hago para que el cerebro negativo se vea como el positivo? Porque en realidad estaba viviendo circunstancias que eran cercanas Entiendo. a eso. Y en el final de la conferencia me dijo a lo lejos, meditación, y le dije, ¿qué? No era lo que pensaba. ¿Qué año era? Era 2003. Wow. Para mí fue tan ofensivo como cuando alguien que va a hablar con un grupo de astrofísicos y empieza a hablar de astrología como si fuera un Entiendo, tema serio. sí. Y le dije, lo siento, estamos en la Universidad de Pensilvania, no usamos esos términos. Sí, estamos en una Sí, universidad seria. Pero claro, lo respeto mucho y tuve la oportunidad de hablar con él después y me habló sobre el trabajo que estábamos haciendo con los monjes. Estoy hablando de Richie Davidson, quien ahora dirige un centro emprendedor de Wisconsin para estudiar meditación, pero en ese entonces no era un tema conocido. Me dio mucha curiosidad. Le dije, ¿qué? Soy una mujer india. La meditación no era algo nuevo para mí, la conocía, pero siempre pensé que era algo grandioso para mis padres. Entiendo, sí. No estaba interesada, soy una científica seria, Sí. tenía que esperar para ver lo que la ciencia decía sobre eso. Pero él, por lo que dijo, me hizo querer explorarlo personalmente al inicio por lo que estaba viviendo. Así que la razón por la que le pregunté cómo pasar de un cerebro negativo al positivo fue porque en ese momento de mi vida sentí que mi cerebro ¿Cómo era como el negativo. ¿Estabas Sí, el estresada, negativo. abrumada? Estresada, abrumada, tenía Cosas un bebé personales. recién nacido. En realidad perdí la sensibilidad de mis dientes por rechinarlos. No era algo ¿Tenías pequeño. mucho estrés? ¿Estabas rechinando los dientes todo el tiempo? Era terrible. Decía, Vaya. tienes que superar esto. La peor parte no era el dolor físico. No tenía idea de lo que estaba sucediendo físicamente, pero estaba sintiendo que no estaba prestando atención a mi vida. Me molestaba. Estaba experimentándolo literalmente. Mi laboratorio estaba dedicada a la atención y yo no podía No podías prestar concentrarte. atención. A esto te dedicabas y no podías. No podía concentrarme. Entonces, cuando mencionó eso, pensé, bien, voy a investigarlo. Así que fui a una librería y compré un libro. Y tuve suerte porque podría haber escogido cualquier libro, pero compré uno llamado Meditación para principiantes, escrito por el que ahora es mi verdadero profesor, Jack Kornfield. Era un libro pequeño, venía con su propio CD de guía y pensé, voy a ver qué tal. Y mi colega respetado recomienda esto, entonces lo compré. ¿Jack Cornfield o Jack Canfield? Jack Kornfield. Cornfield, bien. Porque también hay alguien llamado Jack Canfield. Oh, sí, pero es Jack Kornfield, un profesor de meditación de mucho tiempo, una de las personas responsables de traer el tema de conciencia plena a Occidente. Tuve suerte de escoger Bien, ese venía libro. con un DVD o CD, ¿lo escuchaste? Lo escuché y pensé, Dios mío, todas las instrucciones en este CD de meditación se trata de atención, prestar atención a tu respiración. Tus pensamientos. Si notas que tu mente divaga, regrésala. Era una instrucción muy simple, pero elegante. Lo que me llamó la atención es que estaba dando instrucciones de algo que ha existido durante 2500 años, pero mencionado al sistema cerebral, que estaba estudiando en mi laboratorio. Luego de algunas semanas, probablemente un mes y medio de hacerlo, me sentía completamente transformada, lo cual fue ¿En serio? muy extraño para mí. Casi no podía creer lo que estaba pasando, pero podía mirar a mi esposo, podía estar con mi hijo, podía estar más involucrada en el laboratorio. Y aunque las presiones y las tensiones externas no habían cambiado en absoluto, era una persona diferente. Wow, pero tu respuesta a la presión había cambiado. Exacto. Estabas respondiendo diferente ante el estrés. Correcto. A amenazas emocionales o psicológicas, al mal humor. ¿Así es? El estrés, las amenazas y el mal humor. Sí. Porque suena como que tuviste los tres. Sí.
¿Y era difícil para ti superarlo? ¿Qué estabas intentando hacer antes? ¿Qué estabas intentando hacer para Quiero cambiar decir, esas tres cosas? cualquier cosa que pudiera pasar. ¿Pensar positivamente? Sí, mirar el lado positivo de las cosas. Eso falló inmensamente. Incluso lo intentamos en el laboratorio y para las personas que tenían mucho estrés no parece funcionar si lo Mirar estás el lado positivo, experimentando. ¿te refieres a la perspectiva? No. Bien. Inducir un buen humor en tu vida al fabricarlo. ¿Cómo se hace eso? Nombra 3 recuerdos positivos que has tenido. Hay diferentes niveles para eso. Por ejemplo, gratitud o compasión son tipos positivos de orientaciones en las que te afilias a la experiencia de esa manera, pero esto era más básico, como escuchar una canción feliz. Entiendo. Puede que funcione temporalmente si estás muy estresado, pero no transforma tu habilidad de concentrarte, tu atención, básicamente. ¿Qué pasa si, digamos que tienes una crisis un día, algo pasa, tienes una crisis? ¿Qué dice el principio de la perspectiva sobre eso? No lo sé. Digamos que estoy resfriado, pero al menos tengo una vida bendecida. Sigo viviendo en Los Ángeles. Hay muchas personas que están más enfermas que yo. Soy una persona saludable y Sí. esta es una semana donde estoy enfermo. ¿Qué cambia la perspectiva junto con la gratitud para tener una mente de paz máxima? Creo que tener un resfriado en un ambiente saludable y estable, donde sientes que te cuidan, puede ser muy útil. Entiendo, sí. Pero imagina que estás en una zona de guerra y uno de tus mejores amigos Sí. acaba de perder un brazo. Es difícil ver el lado positivo en esa situación. Y desafortunadamente, cuando las personas intentan hacer eso, están agotando sus recursos. No podemos modificar una situación. Ni siquiera podemos obtener ese tipo de perspectiva cuando los recursos de atención son limitados, porque a esto lo que llamamos atención, lo estoy simplificando, todo lo que digo es el término, pero en realidad es la fuente de nuestro éxito, la fuente de nuestra habilidad para pensar, sentir y conectar. Si la atención, si no la tienes, si estás básicamente agotado por la exigencia de tu vida, y luego cuando intentas acelerar el proceso porque piensas, tengo que crear una realidad positiva, tengo que ver el lado positivo, debo tener gratitud, nada va a suceder y vas a terminar gastando los recursos que son útiles para ti. Interesante. Lo que necesitamos es una solución, especialmente en este tipo En de momentos caóticos. No solo caóticos, sino en momentos largos y demandantes. Dime algunos ejemplos, tal vez cuando te estás divorciando. ¿Estás pasando por un divorcio o eres abogado y te estás Bien. preparando para un caso o eres contador en temporada de impuestos o eres madre con Entiendo. un hijo recién nacido? La lista de cosas en nuestras vidas que son prolongadas, exigentes y algo estresantes es larga. Donde de 6 a 12 meses la vida va a ser un viaje, puede que sea sí, estresante. a decir verdad, nunca esperé esto. Y lo hemos estado estudiando por muchos años y luego el COVID Ahora sucedió todos y lo están afectó experimentando, sí. a todo el mundo. Todos estamos en esto. Muchos de mis colegas del ejército usan un término que en realidad fue desarrollado en la Universidad US Army War. Es VUCA. Tal vez lo has escuchado antes. VUCA. Significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Cuando las circunstancias tienen esas cualidades, tu atención va a estar completamente comprometida y exigida y probablemente se agotará más rápidamente. Tu atención se agotará si una situación tiene Sí. eso. Si estás bajo estrés, amenaza y de mal humor, Así no es. puedes concentrarte en nada. Así es, la peor parte es que si el sistema de atención con esos factores que hacen que se agote, Esos 3 o 4 factores hace que te agote. bueno, es lo mismo, esas son O el circunstancias, estrés, las amenaza y circunstancias. mal humor. Esas circunstancias, el VUCA, crea mucho estrés, amenaza y mal Sí. humor. Esas son las circunstancias y las cualidades anímicas que aparecen. El estrés, la amenaza y el mal humor. ¡Qué buen estudiante eres! Trato de aprender todo. Bien, entonces el resultado termina siendo que la atención se agota. Puede que pienses, bien, eso no es bueno. Probablemente no sea capaz de leer un libro, no es bueno, pero la atención es más que concentrarse en el funcionamiento cognitivo. Como dije, necesitamos la atención no solo para pensar, pero también para sentir, regular nuestro estado de ánimo. La atención. Si no la podemos tener, si no tenemos la energía para tener atención concentrada, entonces nuestro estado de ánimo va a continuar siendo estresante. Y vamos a continuar reaccionando de forma negativa en las situaciones de la Bien. vida. Bien, creo que sería útil si quieres que desglosemos lo que quiero decir con el término atención. Dímelo, sí. ¿Qué es la atención? La atención,
Como dije, es algo complejo y multifacético. Es combustible para todo lo demás que hacemos. Y después, un punto de vista científico. Lo hemos analizado en 3 subsistemas principales. Uno del que ya hemos hablado es la concentración. Es una capacidad que se llama sistema de orientación de la atención, pero que como metáfora me gusta decir que es como una linterna. Si estás en una habitación oscura, hacia donde dirijas la linterna, vas a tener acceso privilegiado a esa información. Nítido y claro donde sea que estés apuntando. Todo lo demás está oscuro. La atención en términos de concentración es lo mismo. Por ejemplo, mientras te veo y presto atención a lo que estás diciendo, todo lo demás está borroso. Lo genial de esto es que hay un par de cosas que pueden suceder. Puede ser directo, lo cual es genial. Podemos decidir a qué le prestamos atención. Te estoy viendo a ti en lugar de ver a otro lado, que sería muy grosero. Esto no solo es con el ambiente externo. Podemos prestar atención internamente. Si te dijera ahora, ¿cuáles son las sensaciones que sientes en la planta de tus pies? Siento un calcetín y un poco de presión en mi zapato. Pero te apuesto que antes de preguntarte eso, no te pasó por la mente, ¿no? Internamente tomaste la linterna, la dirigiste a sensaciones corporales y tuviste acceso. Se remonta a esa visión más amplia de lo que la atención hace. Resuelve un problema que el cerebro tiene, que es, pues, asimilar todo el tiempo. No todo, solo una parte. No solo son sensaciones corporales, son emociones, el tren del pensamiento, son nuestra conexión con otras personas. Podemos dirigir la linterna a todo eso, podemos dirigir a otras personas como tú y yo lo estamos haciendo ahora. Y también a una idea que tengamos y queramos llevarla a cabo. Podemos dirigirla a una experiencia emocional para profundizar nuestro sentido en ella y sumergirnos en lo que podría ser algo interno o enojado y que podamos regular y podamos decir, ¿sabes? Puede que no sea una buena idea llorar en este momento. Entiendo. Pero ese es solo un sistema. Concentración. Concentrarse, sí. ¿Cuál es el segundo? El segundo sistema es lo opuesto. No se trata sobre concentrarse, se trata de ser amplio y receptivo, como un reflector. Se llama el sistema de alerta. Su trabajo es mantener los recursos de la atención de nuestras mentes listos para lo que puede ocurrir y poder actuar. Mientras que el primer sistema se trataba de seleccionar algo, este es como un reflector que se trata del tiempo, a lo que le queremos prestar atención ahora, a lo que está sucediendo ahora. Si vas conduciendo por la calle y ves una luz amarilla parpadeante cerca de una construcción, vas a estar más alerta. Y no sabes qué va a pasar si alguien va a cruzar la calle de repente. Es una probabilidad disponible para ti de una manera amplia y receptiva. No estás concentrado en un punto, estás escaneando. Estás escaneando ampliamente y no vas a asumir que sabes lo que puede pasar. Sí. ¿Verdad? Por eso vas a estar más atento a lo que ocurra. ¿Tiene sentido de cómo es el polo opuesto? Sí. El tercer sistema es llamado control ejecutivo. El término ejecutivo es muy parecido al ejecutivo de una compañía. El trabajo del ejecutivo es asegurarse que las metas de la organización, por ejemplo, y el comportamiento estén alineados. Las metas y las acciones se necesitan estar alineadas en todo momento, y la metáfora que uso es un malabarista. El trabajo de un malabarista es asegurarse que todas las bolas están en el aire. El ejecutivo de una empresa no entra y hace el trabajo individual. Eso sería un mal ejecutivo. Su trabajo es supervisar y asegurarse que hagamos lo que debemos hacer. ¿Lo hiciste? No. Ese tipo de orientación. Es muy diferente, ¿no? No se trata de concentrarse o ser amplio. Se trata de la gestión. Sí. Ahora ves por qué cuando pensamos en la atención desde ese punto de vista de 3 sistemas, se alimenta de casi todo lo que hacemos. Pensar, sentir, conectar. Pensar, sentir, conectar. Bien. La concentración estrecha es lo que un atleta llamaría estar en la zona. Es como tener una atención concentrada en el momento para que puedas tener un desempeño máximo y no estar distraído, escaneando todo, pero dominando tu deporte al momento, tu habilidad. Tal vez un arquero se conecta en ese sitio, en el objeto, sin escanear todo. La segunda parte de la atención es amplia y receptiva y estar listo para lo que pueda ocurrir en la vida. La tercera parte es el control ejecutivo. Asegurarse que los objetivos y las acciones están alineadas. Está bien, lo hiciste muy bien, lo entendiste. Pero diría que los 3 probablemente los necesites en el contexto de una competencia o al ser un atleta exitoso, ¿verdad? Como un jugador de fútbol. Necesitas escanear el campo y estar concentrado. Justo a eso me refiero. Esa es la referencia que usamos, ¿no? Mantén la vista en el balón, pero escanea el campo. Necesitas tener ambos. Escuché que Floyd Mayweather, el boxeador,
Aunque no sé si es verdad, pero escuché que mira al lado de los ojos, no mira a la cara cuando golpea. Mira a los lados porque es más receptivo. Es más rápido para reaccionar con su periferia. No sé si es verdad o no, y tal vez sea que ve a los ojos y luego a los lados y repite. Bueno, es cierto que la visión periférica tiene una mejor detección serio? de movimiento. ¿Qué significa eso? ¿Puedes ver más rápido? Sí, tu detección de movimiento será mejor. ¿En serio? Sí. Entonces, si estoy mirando allá y tú estás aquí y te hago mueves... esto, va a ser mejor que incluso si hago un ligero movimiento mientras estoy en el centro de tus ojos, como un detector de movimiento. Desde un punto de vista evolucionario tiene sentido. Quieres ver si algo viene hacia ti. Se viene de lado porque lo Sí. ves y piensas, wow, Sí. ¿qué es eso? Interesante. Sí, bueno, puede que eso sea Bien, diferente. ¿Qué has aprendido de tu estudio con militares, ejecutivos y atletas de alto rendimiento? ¿Qué has aprendido al probar su atención sobre cómo pueden mejorar? ¿Es solo a través de la meditación o por otros factores? No, es divertido. Hay muchas razones, muchas formas en las cuales podemos tratar de sacar ventaja. Mi interés va a ser limitado porque estudio una cosa en particular. Sí. Estudio la atención y mi interés es ver cómo podemos preservarla. Y muchas veces las personas hablan sobre la resiliencia, la capacidad de recuperarse. Ni siquiera estoy interesada en la resiliencia, sino en algo más. ¿En preservarla? No, bueno, sí, en preservarla. Prevención. Prevenir la Sí. necesidad de resiliencia en primer lugar. Previamente a la resiliencia, No mantener llegues a un todo punto donde estable. te Sí, sientas no exhausto y decaigas. tratas de lograr algo. Sí, no decaigas y luego te recuperes, simplemente no te degrades. ¿Qué significa eso? Bien, lo que te dije antes era que sabemos que la atención es vulnerable a degradarse en circunstancias demandantes. Hicimos un proyecto al equipo de fútbol en la Universidad de Miami durante un entrenamiento antes de la temporada. Cuéntame de ello. En ese periodo, su atención era peor al final de su periodo de 4 semanas antes de la temporada que después, y luego iban a un campamento a determinar cómo iba a ser su temporada de juego. ¿Antes de Así la que- temporada, antes del campeonato? Antes del campamento, en ese periodo practicaban todos los días, muchos de ellos tenían clases durante el verano y su atención era peor al final de las 4 ¿Por qué? semanas. Lo mencionamos: estrés, amenaza, mal humor, volatilidad, incertidumbre, complejidad, agotamiento físico, todos los factores que resultaron en un periodo prolongado de alta demanda. Ah. Por cierto, no sucede solo en atletas, encontramos esto en estudiantes universitarios sí, también, claro. lo sabemos, ¿no? Recordamos ser estudiante, te sientes peor que cuando estás a punto de terminar un semestre que al inicio. Porque no has dormido por ese tiempo. Bien, en Te parte. desvelas, sí. Pero ¿qué tienes que hacer al final del semestre? Un examen. Llegan Exámenes, los exámenes. exacto. No tienes Más ventaja. presión, sí. No tienes ventaja. Lo mismo pasa con los soldados antes del despliegue. Oh, wow. En el campo de Así que- entrenamiento, sí. Así que sí, tienes que prepararte para entrenar, vas a hacerlo. Ni Tratan siquiera de se llama. presionarlos. No tratan de presionarlos, de hecho se llama entrenamiento de preparación, pero en realidad no los están preparando para que tengan atención, están acotados. Interesante. Así se ven las cosas. Para nosotros, nuestro interés era sobre cómo podíamos proveer entrenamiento, ejercicios mentales, acondicionamiento mental, repeticiones que podían hacer todos los días por su cuenta para mantener su propia atención en su estado estable y próspero, en lugar de disminuir. Cuando piensas si solo era meditación, bien, la meditación de atención plena es una especie de mundo propio y me encantaría Sí, decir sí. un poco más sobre esto, porque la forma como definas el término meditación puede ser un poco diferente a como yo lo pienso. Claro. Solo para orientarnos. Claro. Así que con respecto a la meditación, todavía pienso, no sé si quiero decir esta palabra, lo que significa para mí, como neurocientífica cognitiva y como alguien que está interesada en el entrenamiento del cerebro, es participar en ciertos tipos de prácticas con regularidad para cultivar ciertas cualidades mentales. Así que viene del mundo de tradiciones y sabiduría. Las personas han estado haciendo esto por años, pero hay interés en tener una manera de mejorar, ¿verdad? Así que ya sea ser más compasivo, más amoroso, más trascendente, o en el caso del entrenamiento de atención plena, más centrado en el presente. En mi opinión, es una especie de forma amplia en que pensamos sobre la meditación de atención plena. Es un estado mental. Es una forma de hacer que la mente, incluso antes de que habláramos sobre la meditación, este es un buen estado. Es Sí. una orientación en la que estás prestando atención a tu experiencia del momento presente sin reaccionar a ello. Claro. Así que obtienen datos sin procesar y sin una historia. Y todos queremos eso. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere experimentar algo?
Muchas cosas pueden pasar, pero dices, estos son los hechos, esto ocurrió, esta es la historia de esta experiencia. No tiene que ser objetivo, puede ser subjetivo también, pero esto es lo que sucedió. En lugar de pensar, la razón por la que la persona pasó a mi lado y no me vio es porque soy una persona terrible y ni siquiera piensa que soy digna de ver, ¿no? Creo que en lugar de pensar, oh, sus ojos no estaban dirigidos hacia mí, O no ese es estaba un prestando hecho. atención, tal vez estaba Sí, pensando en estaba algo más. perdido en sus pensamientos. Lo que digo es que con la atención plena pensarás que ninguna de esas historias importa, solo los hechos. Los hechos eran que esa persona y yo caminábamos en direcciones opuestas, no me vio cuando pasamos y eso es todo. Si puedes tomar experiencias y recordarlas en un nivel sin cambiar la historia, eso puede ser muy útil. Mi entrenamiento se basa en hacer todos los eventos naturales. Le damos significado a los eventos, ya sean positivos o negativos. Si un evento ocurre, ¿cómo quieres responder a ello? ¿Quieres estar estresado, abrumado y de mal humor por ello? Exactamente. ¿O quieres ver los hechos, como dijiste, y luego tomar una decisión sobre cómo va a afectar para bien el resto de mi día? ¿O si el resto de mi vida por la historia con la que reacciono Sí. a ese evento? Sí, al menos ves la historia como algo que se construye activamente. Estamos totalmente de acuerdo. Diría que lo que acabas de describir es que estás tomando una orientación consciente hacia tu experiencia. El problema es que tener esa mentalidad no es Bien. suficiente. Porque hay una fuerte tendencia, el 50% del que estábamos Sí. hablando. Lo predeterminado es simular la realidad, hacer suposiciones, elaborar conceptualmente, reaccionar emocionalmente y viajar mentalmente. Nos enfrentamos a mucho. Es cierto. No, queremos estar en el presente, queremos obtener los datos sin procesar, pero todo sobre nuestra programación evolutiva lo hace muy difícil de hacer, por lo que, como todo buen atleta, entrenas para ello. Sí. ¿Cuál es el ejercicio que podríamos hacer para lograr que nosotros mismos estemos más centrados en el presente de una manera no reactiva y no elaborada? Ahí es donde entra la Entiendo. meditación. Ahí es donde tienes un momento como cuando quieres mantequilla de maní con chocolate, piensas, oh, lo necesito y tiene todo, que es lo opuesto a una mente divagante y reactiva. Oh, una consciente. ¿Cómo se entrena para eso? Hay 2.500 años de práctica que puedes investigar. Así que lo que hemos hecho es tomar lo antiguo y muchas de estas prácticas de tradición de sabiduría y principalmente de las tradiciones budistas, que las personas las han llevado a entornos hospitalarios, comerciales, etc. Mi interés, que era la primera vez que esto se hacía, es que aprendamos de todo eso, involucremos el contexto militar a eso. Cuando todo esto era nuevo para mí, pero la noción de reducción del estrés basada en la atención plena había sido planteada por un querido amigo y maestro, Jon Kabat-Zinn. Ya había establecido el uso de estas prácticas budistas en un programa de 8 semanas, 24 horas más o menos. Así que ya tenía un conjunto de prácticas, no era algo de una cosa, tenía de 4 a 6 ejercicios. Miramos eso y dijimos, ¿cómo usamos eso de una manera que pueda ser útil? Para darte un ejemplo de una de las prácticas, una de ellas es muy simple, es cuando las personas dicen el término meditación, probablemente piensan en esto, pero quiero conectar los puntos entre cómo se conecta con la atención y por qué pensé que era algo interesante. ¿Puedo? Sí, por favor. Así que es lo que se llama la práctica de atención enfocada, ¿no? Bien. ¿Qué haces en esta práctica? Probablemente va a resonar en algunas de las cosas que ya haces, pero eliges un periodo de tiempo, digamos que 30 segundos, vamos a hacer algo. En mi libro menciono que trabajar por 12 minutos será el punto ideal para cambios cerebrales reales. Por el periodo de tiempo que vas a realizar esta práctica, te vas a sentar con una postura cómoda, erguida y en alerta. Postura erguida pero no tensa, seria pero Entiendo. no rígida. Y nota cómo respiras. Es reflector encendido, las sensaciones relacionadas con la respiración ocurren en el cuerpo. Luego vas a elegir o identificar algo en tu tipo de respiración que sea prominente. Podría ser el frío del aire que entra y sale por tus fosas, tal vez alguna parte de tu espalda que notas que se mueve, algo que realmente se destaque más que todo. Entonces vas a tomar la linterna de atención y encenderla ahí, durante el periodo de tiempo que hagas la práctica. La primera instrucción es concentrarte. Concéntrate en las sensaciones de la respiración. La siguiente parte de la práctica, mientras haces eso, si aún no ha sucedido, sucederá. Cuando notes que tu mente se ha alejado de las sensaciones relacionadas con la respiración, vuelve a dirigir la linterna.
Solo estás respirando. ¿Lo notas? Y te concentras. Cuando tu mente divague, no hay nada importante que hacer, simplemente concéntrate. Y comienza de nuevo, eso es. Ese es el primer paso. ¿Esa práctica es Bueno. para saber qué tanto divaga? No, porque ni siquiera lo notas. Hiciste 3 cosas. Te concentrabas, lo notabas y lo redirigías. Sí. Bien, eso es lo que muchos amigos militares Sí. llamarían un empujón. Ese es el empujón. Ahora, resulta que esa simple práctica usó 3 sistemas cerebrales. Tenías la linterna que está dirigida, lo ejercitaste, un reflector que dice qué está pasando, qué sucede, y Sí. el ejecutivo te dice que vuelvas. Interesante. Te dice lo que dice. regreses. Wow. Así que esa práctica es fundamental para todo lo que las personas hacen. Entro en detalle en libros sobre las otras prácticas que las personas hacen y este ejercita tanto la concentración como la observación. Luego podemos hacer otro que ejercita la amplificación, cómo lo permite y cómo entra en lo que estábamos hablando sobre cómo la mente inventa historias, ¿no? Pero ¿cómo observas la naturaleza de la mente? En realidad no hay nada privilegiado. Solo son pensamientos, emociones, recuerdos, sensaciones que pasan. No orientamos nuestra experiencia de esa manera. Si algo pasa, nos aferramos a ello y creamos algo. Entonces, ¿cómo se toma una instancia observadora? Luego de eso pasamos a otras prácticas que lo construyen. Entiendo. Hablaste sobre un enfoque de atención plena de 12 minutos. Lo hacemos, sí. Todo el programa se basa en un contexto de reducción del estrés de la atención plena. Pero la reducción del estrés basada en la atención plena es muy poderosa. 55 años de investigación, ahora que lo he estudiado. Demasiado tiempo para soldados antes del despliegue. Por ejemplo, no me iban a apoyar. De hecho, lo intenté por 1 año y tenía 2 millones de fondos del Departamento de Defensa y nadie aceptaba mi proyecto. Decían, no, mucho tiempo. Una de las cosas que tuve que hacer fue dar una beca que decía, ¿cómo podemos saber cuál es la dosis mínima efectiva? Necesitan hacer 24 horas de entrenamiento durante 8 semanas y practicar 45 minutos al día. Es necesario porque nadie quería Entrenamiento de hacerlo. meditación de atención plena. La atención plena como lo Sí. hiciste durante 30 segundos, muy bien. Gracias. De hecho, durante 45 minutos al día, esa es la Wow. tarea asignada, lo cual es beneficioso, pero no es realista para grupos de alto rendimiento y Pueden mucho hacer 12 estrés. minutos o 5 minutos al día, sí. Lo que hicimos es que investigamos para ver cuál era el punto adecuado, en qué momento, si las personas lo hacen a diario, comenzamos a ver si es beneficioso y mantiene los beneficios y continúan haciéndolo. El punto adecuado fueron 12 minutos. Si hacen 12 minutos o más, comenzamos a ver los efectos beneficiosos. Mientras hacen más, mejor. Pero menos de eso no demuestra los beneficios constantemente. 12 como mínimo. 12 Sí. es el mínimo 3 o 5 veces por semana. Entiendo. Eso ayudó y luego las personas, de hecho, con el equipo de fútbol, les dijimos en base a investigaciones anteriores es alrededor de 12 minutos. Y les dimos grabaciones de 12 minutos y lo hicieron. Lo hicieron como por 5 días a la Meditación semana. guiada. Meditación guiada, así como te guié y me seguiste, es la misma idea, pero lo hacemos durante 12 minutos completos. ¿Cómo funciona eso? ¿Te concentras con tu respiración, con tus pensamientos? No, en este punto la práctica fue muy fundamental. Para una de las prácticas durante los 12 minutos enteros se trata de sensaciones concentradas en la respiración. Y eso es todo. Así es. Bien. Ahora, de lo que las personas se están dando cuenta es, mi mente deambula en las mismas cosas una y otra vez. Cuando no estás haciendo la práctica formal, puede que llegues a pensar, ¿qué es lo que se me está quedando en la cabeza? ¿Qué continúo recordando en el pasado? Es una progresión distinta. Pero recuerda que el punto para mí fue, ¿qué es lo que le hace a la atención? Con el equipo de fútbol, comparamos 12 minutos de conciencia al día durante 4 semanas, con 12 minutos de relajación al día durante 12 semanas, descubrimos que ambos son geniales para mejorar, impulsar y proteger nuestro ánimo. El ánimo, sí. La conciencia ayudó a la atención. ¿En serio? ¡Wow! Pero proteger el estado de ánimo es parte de la educación para ayudarte a tener mejor atención, ¿no? No parecía. Parecía que los mecanismos podían ser distintos. La relajación guiada y las imágenes fueron mucho más sobre sentir tensión en el cuerpo y visualizar que no están sintiendo tanto dolor. Pensar en ti mismo en una forma agradable, sí. Guiar a las personas en eso les ayudó a sentirse más positivas, pero no estaban ayudando a su estado de ánimo. Es justo lo que hablábamos. Me refiero, a su atención.
Pero tal vez se sientan menos estresados en esos momentos. En esos momentos se miraban un poco Sí, menos entiendo. estresados. Pero la conciencia te da ambos. Bajar el estrés al tener los beneficios de un mejor estado de ánimo y una mejor atención. Si solo vas a hacer una cosa, mi recomendación es hacer lo que más te dé beneficios. Cierto. ¿Hay algo más que hayas estudiado en los últimos 20 años que te haya ayudado a tener un mejor desempeño, con más atención y más enfocada en tu vida que este tipo de prácticas de conciencia? ¿O esa parece ser Quiero decir, la regla de oro para es el interesante cerebro? cuando comienzas a ver el tipo de cosas que hace que las personas arruinen este tipo de prácticas. Así que hablamos sobre en dónde está tu atención en este momento, ¿cierto? Sobre mantenerla en su lugar, escanear el campo, ese tipo de cosas. Otra cosa que parece ser bastante problemática es la historia sobre lo que está pasando. Bien. Pensar, soy lo mejor de este planeta y por eso voy a dominar esto, es un problema de alguna manera porque tienes un significado falso sobre la dominancia. Ajá. O pensar, yo lo arruiné y nunca me voy a recuperar de esto. Oh, Esos dos tipos de narraciones también parecen ser un gran problema para lastimarte. Sí, creo que soy lo mejor de este mundo. Sí. O sí, creo que apesto y que nunca voy a lograr nada. Tener esos dos extremos, ese es un problema de identidad. Es como la manera en la que formas tu propia identidad. Podría ser, pero a lo que me refiero es que se nota en el momento que estás en el campo de juego. Entiendo, bien. Porque si vas con esa clase de arrogancia pensando, sí puedo con esto, comenzarás a limitar qué tanto te estás concentrando y escaneando porque tienes una predisposición a pensar que no hay ningún problema. Entonces, no puedes tener asumido ese tipo de éxito. Y se pondrá difícil, y yo no soy una psicóloga del deporte, solo soy una neurocientífica, pero mi opinión es que la noción de la narración en la mente y una sobredependencia en la historia puede ser muy difícil. Ahora, la historia no solo se trata sobre ti mismo, la historia también trata sobre cuáles piensas que son las intenciones de otros equipos. Pensamos que este juego significa algo. Cada vez que comienzas a decir una historia, una narración está restringiendo información procesando en el cerebro, porque el cerebro simplemente va a restringir por defecto lo que piensa basada en la historia. Si tengo un punto de vista como lo que estábamos hablando antes, si estamos caminando por un pasillo y no miras en mi dirección, voy a pensar, oh, bueno, no le caigo bien o lo que sea. Estoy tan inclinada por ese pensamiento que puede que no note que tu nariz está sangrando o algo. Puede que haya algo que me estoy perdiendo porque estoy demasiado ocupada con ese pensamiento. En el contexto de los deportistas, no quieres eso, no quieres estar en desventaja solo porque tu historia es estrecha. Quieres la información completa y quieres entender que hay multiplicidad, que el otro equipo no son unos tontos, no solo harán lo que sea, van a terminar haciéndolo de una forma particular, especialmente en este contexto de los equipos. Es muy importante en el contexto militar con el combate porque no sabes lo que tus enemigos traman y si comienzas a creer que lo sabes, puedes estar equivocado, muy equivocado. Deshacerte de la historia también es muy importante y resulta que la conciencia también ayuda a hacerlo, porque Sí. tu objetivo es orientarte a la experiencia del momento presente sin modificarlo. Cierto. Digamos que tienes un hijo que es una estrella de fútbol en la universidad y que está preparado para la temporada, ¿no? Está a punto de irse a un campeonato de entrenamiento, a un campeonato de fútbol en una de las mejores universidades, la Universidad Estatal de Ohio, y tiene la meta de ganar el campeonato nacional. Es un gran jugador estrella ¿En qué lo guiamos para que ponga su atención, su trabajo, su práctica un mes antes del campeonato de entrenamiento y luego continuamente durante toda la temporada? ¿Cuál sería tu receta para que tu hijo tenga la mejor oportunidad posible de ser el mejor atleta que puede ser y lograr sus objetivos? Pienso que eso es lo que escribí en mi libro. Sí. Siempre quise dar los mejores consejos que pudiera dar en el contexto de jugadores de alto rendimiento. Y eso no viene de un solo estudio o dos, viene de trabajar con operadores especiales y otra clase de personas de élite, donde importa que pueden desempeñarse bien, pero la clave es que tienes que hacerlo. Es como hacer ejercicio y es uno de mis mayores Toma intereses. tiempo y energía. Toma tiempo y energía. De hecho, los atletas son increíbles para esto porque como miembros de nuestro servicio sabes que tienes que entrenar. No eres ingenuo al pensar que si solo pasas el rato vas a hacerlo genial. No, sabes que tienes que trabajar por ello. Lo que sucede con nuestra cultura en este momento, y esta es una de mis pasiones por la que quería escribir el libro,
es que no tenemos un entendimiento cultural de que la mente necesita ser entrenada a diario para desempeñarse con excelencia y bienestar. No tenemos ese entendimiento. Entendemos que gracias a Dios que la salud mental puede ser problemática y que podemos trabajar en ella, pero la noción de la prevención y la salud mental no se conoce un efecto protector. Se piensa que solo es cuestión de tiempo, al menos eso espero, especialmente con más investigaciones como el trabajo que estoy haciendo. 100 años atrás, si mirabas a alguien corriendo en la calle, probablemente habrías pensado que está siendo perseguido Claro, por sí. alguien, ¿no? No estaba normalizado el comprometerse a una práctica diaria. Había mucha resistencia a ello cuando las personas comenzaban a decir, ¿estás haciendo qué? ¿Vas a correr alrededor de la cuadra? Pero lo hacemos y quiero que las personas entiendan que todo nuestro laboratorio está sugiriendo que debes hacer lo mismo con la mente. Porque no sabes cuándo vienen los próximos intervalos de alto estrés. Sabemos lo que sucede cuando eso ocurre. Pero para alguien en esa categoría élite será muy demandante. Esa es la naturaleza de lo que ser élite significa. Es la naturaleza de lo que significa ser un líder en cualquier industria. No estás ahí porque las cosas son tranquilas, estás ahí porque las cosas serán demandantes, que solo ciertas personas podrán Es por manejarlas eso de que manera hay un exitosa. riesgo y una recompensa al estar en esa posición. Ponte en ventaja a ti mismo al entrenar tu propia mente. Ponte en ventaja para obtener más información, para ser tu propio equipo. Muchas veces no estamos en nuestro propio equipo, Sí. estamos luchando con nosotros mismos. Estamos en una batalla interna y eso definitivamente agotará tu ¿Qué atención. tan importante es hablarte de manera positiva a ti mismo? ¿Cómo entrenarte a ti mismo internamente? En lugar de tener una charla negativa, Sí. mencionamos brevemente sobre no ser tan duro contigo mismo y decir, apesto. ¿Qué tan importante es eso? En mi opinión, de nuevo, recuerda que este no es mi campo, no soy una psicóloga del deporte, pero lo que diría es que sé consciente de que la charla positiva está ocurriendo. Sé consciente que no es la realidad. Eso se hace por una razón en particular, porque quieres tener... Es como lo que estabas diciendo, una neutralidad hacia ti mismo. Quieres darte cuenta de que estás hablando de manera positiva porque quieres darte cuenta cuando lo hagas de manera negativa. No son reales, ambas se están Es una cubriendo historia. la realidad. Es una Sí. historia. Parte del entrenamiento que ofrecemos es para recordarles a las personas que abandonen la historia, para que se distancien y tengan una vista panorámica sobre lo que está ocurriendo, con un acercamiento autosuficiente. Por ejemplo, Amishi se está sintiendo muy negativa ahora, o Amishi se está sintiendo demasiado bien. Ambas son cosas que están por encima de los eventos que realmente están ocurriendo. Sí. Creo que eso nos da más flexibilidad y opciones porque nosotros no... La frase es, los pensamientos realmente no son hechos. Los pensamientos no son hechos, pero olvidamos que estamos tan fusionados con nuestros propios pensamientos que controlan todo lo que hacemos. Es como si pensaras en la mente reproduciendo una película y estamos en ella. Olvidamos que estamos viéndola. Absolutamente. Los Así pensamientos no son hechos. Está bien. ¿Cuál es la práctica que haces personalmente? ¿Eres tan consciente a cómo quieres ser con tu enfoque de atención plena a diario? Sí, es gracioso porque escribí sobre los 12 minutos y me gusta hacer más que eso, pero me siento bien si al menos hago 12 minutos. En el libro hablo sobre este conjunto de prácticas. Una categoría de la que no hemos hablado todavía es la propia conversación, que quizás en otro momento podemos hablarlo. Les llamamos prácticas de conexión, pero formalmente, a partir de las tradiciones, se les suelen llamar prácticas de amar la bondad. Bien. Aquí es donde suena como si vas a decir que suena como si estoy haciendo un diálogo interno positivo, pero es algo distinto. Aquí es donde hay una serie de frases que repetimos. ¿Como un mantra? No, te diré lo que es. Una serie de frases que repetimos que no prescriben nada, básicamente ofrecen buenos deseos. Empiezas ofreciéndolas a ti mismo y luego las ofreces a un benefactor, a uno cercano que te haya apoyado, luego a una persona neutral, luego a alguien con quien estás teniendo dificultades, luego podrías expandirte a todo tu vecindario o tu comunidad. Es una manera de expandir este círculo de buenos deseos y los beneficios son muy conocidos, muy ¿En serio? diferentes. Una práctica muy diferente, pero es parte del conjunto estándar de prácticas que ofrecemos en la investigación que he hecho, a cómo está descrita en el libro. Pero las frases son para dedicártelas a ti mismo. Y son 4 cosas diferentes. Podrías escoger cualquier frase que quieras, pero recuerda que es un buen deseo, no es sobre quién eres o vas a ser. Es posible que esto pueda suceder, por eso usas la palabra pueda. Puedo estar seguro.
Te lo dices a ti mismo. Puedo estar seguro. estar a salvo. Puedo ser saludable. Puedo ser feliz. Puedo vivir en paz. Así que, puedes ser creativo con las frases, pero repite de 3 a 4 cosas a ti mismo y también deséalas a alguien más. Deseo que puedas estar a salvo. Lo hago en la intimidad de mi mente. Cosas muy inusuales comienzan a pasar cuando haces esto. Recuerda, son buenos deseos, no es una demanda. Es como desearle un feliz cumpleaños o un buen día a alguien. Lo digo por ti, sin demandar nada. Cuando empiezas a hacer esto a diario, te lo digo desde mi experiencia. A ti misma internamente, sí. Luego a los demás. Terminarás siendo un poco más autosuficiente. Si deseo que estés seguro, feliz, saludable y vivir con facilidad, tal vez no necesite pasar 45 minutos gritándome a mí misma por algo que hice. Tal vez hay una manera diferente de hacerlo. Una de las personas que puede terminar siendo una especie de apoyo cercano puede ser una persona complicada, tu pareja en mi caso, mi esposo. Él está en mi práctica. Y si no estamos de acuerdo, pero hay un poco de comprensión, me encuentro brindando y extendiendo esa comprensión. Y últimamente lo que quiero es que él sea feliz. Tal vez no fue su intención dejar la licuadora sucia todo el día. Tal vez está bien. Hay un poco más de consideración por las cosas. Y dejas de ser tan severo. Y me preguntaba sobre mi propia práctica. Y no lo sé dependiendo de lo que está pasando conmigo. Mi práctica será enfocada en la atención, como la que hicimos recientemente. O quizás será la llamada práctica de monitoreo abierta o la de amar a la bondad. Pero lo importante es que me comprometeré a hacer cualquier tipo de práctica por los 12 minutos completos. Haces una de las prácticas por 12 minutos. Exactamente. El programa que mencioné en el libro es bastante similar a un programa que ofrecemos. Por ejemplo, en las fuerzas especiales también tienen este tipo de prácticas. Van avanzando a partir de ellas. Empiezan con la concentración, luego van al monitoreo abierto, luego van a la de amar la bondad y las intercalan a medida que avanzan para aumentar las capacidades de múltiples maneras, como un tipo de entrenamiento mental. Entrenamiento mental, me gusta eso. Prácticas de monitoreo abierto, ¿cómo es eso? ¿Recuerdas de lo que estábamos hablando sobre cómo algunas personas son buenas con con la linterna y el malabarista? Y el monitoreo abierto es una práctica para el foco, porque suena fácil solo decir, quédate encendido y recibe lo que venga. No hacemos eso, como dije, nos aferramos a cosas. Y el monitoreo abierto es cuando monitoreas pensamientos, sentimientos, sensaciones, eventos, interna y externamente. Wow. Así que lo llamo un río de pensamientos, como el tipo de frase que uso en el libro. Imagínate a ti mismo sentado en la orilla de un río y cerca hay una roca, es un lugar cómodo y todo pasa. La corriente de tu experiencia consciente es el río. Dejas que todo pase. Si ves una hoja, no irás tras ella y la tomarás, vas a dejarla ir. Dejas que pase. Tomas una postura de estabilidad, sin reactividad. Eres autosuficiente. Todo está sucediendo. ¿Cómo puedes mantenerte estable en medio de lo que pueda suceder? Ya sean corrientes fuertes o aguas cristalinas, provee ese tipo de fortaleza de observación que usualmente no cultivamos. Puede que digamos que ser oyente es bueno, pero ¿qué hacemos cuando tratamos de ser oyentes y estás molesto con lo que la persona está diciendo? ¿Cómo cultivar este tipo de estabilidad mental? O en el contexto de una competencia y alguien está tratando de atraparte y te están incitando, ¿cómo te mantienes estable y aunque eso está ocurriendo, todavía sigues sentado observando? Firme, sí. Firme. Wow, bien. Entonces, intentas hacer una de esas prácticas todos los días. Prácticas donde usas la frase con puedo, ¿también lo haces antes o después? Oh, no, eso es lo que hago por 12 minutos. Dices, puedo estar a salvo, puedo ser saludable. Lo repites una luego y se lo otra dices vez. Sí, a alguien puedes más. pasar toda la secuencia. Algunos días lo hago solo para mí. Wow, ¿por 12 minutos? 12 minutos. Wow. Sí, puedes intentarlo. Puede cambiar la forma como eres contigo mismo. Porque estás actuando como si otra persona lo desea para ti, no como una persona, una pareja amorosa o un padre tienen esos buenos deseos para su hijo o una persona amorosa para tu vida. Se siente bien que te deseen algo así. Sí. Y puedes hacerlo por ti mismo. Eso es lo genial. Genial. Y no es cursi, aunque suena como si lo fuera. Es divertido porque hicimos un gran proyecto con
un grupo que tenía entrenamiento básico de combate. Durante 4 semanas les dimos prescripciones sobre lo que tenían que hacer todos los días, siguiendo el programa que mi colega Scott Rogers y yo habíamos desarrollado, llamado Entrenamiento de Atención basado en atención plena. Suena duro, pero incluía la práctica de amar la bondad. Luego de 4 semanas de programa, tenían permitido escoger la práctica que querían hacer. Y la mayoría de ellos querían hacer esta práctica. Hicieron esas prácticas y al final escogían una. Podían escoger una cada noche. Tenían que elegir una para las próximas 4 semanas y notamos lo que Muchos escogieron eligieron. esa. ¿Por qué crees que lo hicieron? Inténtalo. Sí, sí. Creo que tuvo que ver el hecho de que nos orientamos de esa manera, en especial las personas que buscan la excelencia. Nos interesa mucho ir más allá de los límites de nuestra capacidad y olvidamos tener este tipo de cuidado con nosotros mismos. Queremos excelencia, pero a veces se convierte en algún castigo. Te criticas constantemente para ser mejor, piensas, oh, lo arruiné, no lo hice perfecto. Sí. ¿Te sucede? Sí, puede que esas cosas sigan pasando, pero durante 12 minutos al día puedes hacerlo diferente. Sí, eso está Eso bien. sería útil. ¿Cuántos pensamientos al día tiene el cerebro humano? Oh, ¿Lo sabemos? pero ¿qué es un pensamiento? ¿Una idea? ¿Pensar en algo? Sí, si sigues ese camino de pensar en ello, comienzas a ser muy granular y muy momentáneo, ¿no? Y es una gran pregunta, pero te diré que he pensado en ello porque cuando empecé mis prácticas dije, bien, ¿dónde me llevará esto? Soy una persona Entiendo, que le sí. gustan los resultados. Dije, bien, voy a hacerlo. La instrucción decía 45 minutos al día luego de terminar un libro. Estaba tomando un curso de conciencia plena y le pregunté a uno de mis queridos colegas, quien ha sido practicante durante 30 años, y me acerqué y le pregunté, oye, ¿cuánto tiempo pasa antes que tu mente comience a divagar? Y creí que me iba a decir 20 minutos a 1 hora. Creí que iba a ser mucho tiempo. Dijo 10 o 20 segundos. 7 segundos. Wow, de inmediato, luego de 30 años, sí. Pensé, suena como algo tonto de Si hacer. no puedes concentrarte. Luego hablamos más y volvemos a la pregunta, ¿qué es un pensamiento? Y dijo algo que me impresionó. La resolución de su mente estaba muy bien calibrada. Y dijo, piénsalo así, si me perdía en un pensamiento tenía una fantasía completa o algún escenario catastrófico reproduciéndose, ahora puedo ver una pequeña ondulación, un movimiento en el agua. No tengo un pensamiento completo, solo noto que surge la inestabilidad que podría conducir a un pensamiento. La noción sobre lo que es un pensamiento es muy engañoso y complicado. Creo que lo que queremos es cultivar la capacidad de conocer nuestras mentes a ese nivel, su contenido, lo que surge, sus vulnerabilidades, las historias que crea, para poder funcionar de una manera más autónoma. ¿Qué tan importante son las cosas que piensas cuando te levantas por la mañana y justo antes de irte a la cama? ¿Qué tan importantes son esos 10, 15 minutos cuando te despiertas y te vas a dormir? Sí, no tengo una respuesta a eso, no he hecho ese experimento, pero te diré que se trata del momento presente. Bien. Se trata de los vecindarios que visitas a menudo. Y digo esto y suena como si estoy tratando de sonar grandiosa, pero a lo que le prestas atención es a tu vida. Si estás en los vecindarios de auto-odio o ira o lo que sea, esa es tu vida. Sin dudarlo, todo el cerebro está inclinado a esos pensamientos, emociones, sensaciones corporales. Esa es tu vida. Ese es uno de los problemas con el estrés. El estrés no es una demanda del momento, es aquello que cargas contigo, es ese viaje mental en el tiempo que ocurre incluso después de que haya ocurrido el evento ¿Por estresante. qué el evento estresante pudo haber ocurrido hace años, hace un mes o hace una semana? Te estás aferrando a eso y reviviendo ese evento estresante cuando no lo necesitas porque no está sucediendo No en es ese que momento. lo estás reviviendo y es inofensivo, lo estás reviviendo en la cascada biológica. Tanto neural como fisiológicamente va a ser como si estuvieras allí, en ese momento. Así de poderosa es nuestra mente y atención. El cuerpo siente los recuerdos del pasado hasta que aprendamos a procesarlo correctamente o sanar. No diría que sí, puedes tomar esos viajes, es tu decisión, pero sé consciente de lo que está sucediendo y lo que no está sucediendo ahora mismo. Ser consciente de lo que está pasando. Cualquiera que sea el recuerdo que esté surgiendo. ¿Qué pasó?
Bueno, no, lo que te está pasando en ese momento es que estás reviviendo un recuerdo. En ese momento, Amishi está volviendo a experimentar un momento muy triste en su vida. Pero cuando te lo dices a ti mismo de esa manera, te sacaste de la película. Ahora eres un miembro de la Interesante. audiencia. Tan pronto como puedas obtener esa distancia, esto se desvanecerá. En términos psicológicos, ¿cómo se llama eso? Ese proceso se llama descentrar. Descentrar. Sí, No estás en el momento. Te ves a ti mismo en ese correcto. momento. No eres el centro, estás descentrando. Tu atención está observando el desarrollo Y desde allá. comunicándotelo desde un Así espacio es. diferente. Sí, Es muy fascinante lo que la mente puede hacer, lo Sí. que el cerebro puede hacer. ¿De dónde vienen los pensamientos entonces? ¿Del cerebro o de la mente? ahora nos estamos metiendo en lo filosófico. ¿En dónde está la mente? Sí, El cerebro está aquí, ¿no? Pero ¿dónde está la mente? ¿Está en el cuerpo? ¿Fuera del cuerpo? ¿Está en una esfera conectada al cuerpo? ¿Está...? lo ¿Es la sé, pero no conciencia en puedo el mundo? decírtelo, lo siento. No puedes decirme. Estoy bromeando. Estás haciendo preguntas grandes, ¿no? Estás preguntando sobre la naturaleza de la mente, la naturaleza de la conciencia, y te diré, solo en términos de mi punto de vista personal, es... ¿Quién sabe? Todavía estamos debatiendo esto, todavía estamos descubriéndolo. Es muy divertido porque mi hijo tiene 19 años, es estudiante universitario, y cuando estaba entrando a la universidad me dijo, ¿estudias eso? ¿Y crees que vas a entender la naturaleza del cerebro o la mente? Dijo, mamá, ¿en tu vida crees que vas a entenderlo? Contesté, bueno, no lo creo. Y dijo, ¿crees que las personas, la humanidad, va a entender esto? Y le dije que no lo sabía, que puede que estamos limitados por el hecho de que nosotros como humanos nos estamos mirando a nosotros mismos y habrá limitaciones para eso. Y su respuesta fue, entonces, ¿para qué te molestas? Entonces, ¿por qué estás estudiando ¿Y para esto? qué te molestas? ¿Por qué estudiar esto si no va a haber una Oh. respuesta? Y él Un estudia niño inteligente matemáticas. seguro va a la Universidad de Ohio, sí. Él no va a la Universidad de Es Ohio, fácil. pero bueno, así que él va a Stanford, pero de todos modos es matemático e informático, es muy diferente para él, es algo diferente, pero la razón por la que puedo decir que lo estudio es porque soy científica. Entender la naturaleza de las cosas es mi curiosidad, es lo que quiero hacer, pero más que eso diría que soy una científica muy práctica y aplicada. Puede ser interesante y ciertamente estoy feliz de conversar contigo Sí. sobre esto, sobre entender la naturaleza de la mente y el cerebro, sobre lo que es como seres conscientes. ¿Somos una fábrica de conciencia o somos una radio con antena para la conciencia, no? Son cosas muy interesantes, pero cuando lo quitas, seguimos siendo personas. Tenemos un papel en la sociedad, pasamos por dolor, sufrimiento, nos podemos lastimar unos a otros, estamos en un momento donde nuestro planeta está en crisis. Y quiero usar mis habilidades como científica del cerebro para tratar de abordar esos problemas y creo que es posible. Puede que no tenga las respuestas definitivas, pero creo que puedo ayudar a algunas personas a obtener más respuestas para que al menos vivamos en un mundo más funcional. ¿Qué piensas sobre la manifestación de pensamientos de abundancia? Hay algo llamado la ley de atracción y lo que piensas se va a expandir si lo empiezas a manifestar. Puede ser pensamientos sobre estrés y preocupación, empiezas a expandir ese pensamiento al cuerpo y mente, o pensamientos sobre oportunidades en tu vida, relaciones sanas, abundancia financiera, salud. Ujú. Estás hablando del secreto. Sí, sí. ¿Cuál es tu opinión sobre la neurociencia, el estudio del cerebro, Bien. la manifestación y la abundancia? De alguna manera ya te lo dije lo que pienso, ¿no? Te dije que a lo que le prestes atención es tu vida. A lo que Sí, le prestes sí. atención es a tu vida, si eso se traduce en la aparición de posesión material. ¿Quién sabe? Esa no ha sido mi experiencia, pero lo que quieras hacer, hazlo. Solo sé consciente. Lo más importante de todo mi trabajo es prestar atención a tu atención. En realidad, presta atención a dónde estás prestando atención. Eso va a ayudar mucho porque entonces tienes muchas más opciones. No estás a merced de dónde la mente decida ir. En términos de manifestar y todo eso, en realidad, quién sabe, todo lo que sé es que a un nivel más granular, si tu mente está ocupada con cierto contenido, esa es tu realidad. Ujú. Comenzarás a verlo en tu vida, sí. Sí, puede que eso
sea beneficial si se hace de la manera correcta, si puedes cultivarlo bien. Muchos de nosotros, bajo circunstancias normales con mucho estrés, no podemos. No podemos. Sí. ¿Cuáles son las preguntas que te gustaría que las personas te hicieran más sobre el cerebro y la mente? Tú preguntaste algunas cosas geniales, en serio lo hiciste. Creo que lo principal para mí es que las personas empiecen a abrirse a la idea de que podemos entrenar la mente, que debemos entrenarla y que no es lujoso, es esencial. Es como la actividad física, es bastante básico, pero tienes que hacerlo. Sí. Y tienes que hacerlo de una manera que sea regular y comprometida. Y no me interesa tanto lo esotérico o lo etéreo, porque, sabes, hay mucho que hacer aquí en este Entiendo. momento. Sí. Así que diría que mi interés está en apoyar a las personas y luego indagar en lo que pueden hacer por sí mismas a diario. No se necesitará mucha inversión, 12 minutos al día, para cambiarse a sí mismos de una manera que será mejor para ellos y también podrán ayudar a otros. ¿Cuáles han sido los mayores beneficios que has visto en los últimos 17, 18 años de estudiar esto y aplicarlo constantemente en tu vida personal? Quiero decir, ahora uso protección para los dientes y ya no me duelen. Algo sobre eso. Diría que se trata de estar más presente. Antes sentía que apenas ¿En estaba serio? viviendo mi vida. Ahora estoy aquí y puedo ver, al ver la mirada molesta de mi hijo, o también disfrutar el atardecer. Puede que suene muy cursi, pero sentía que ni siquiera podía disfrutar cosas que ¿En se serio? supone que son para disfrutar. O incluso una tarta de chocolate. Estaba perdida. Si nuestra vida es maravillosa, que lo es, y nuestros momentos son limitados y lo son, ¿cómo los experimentas? Eso necesita algún tipo de entrenamiento y tengo mucha suerte de haber encontrado eso y ser capaz de estudiarlo con seriedad para continuar ofreciéndolo a las personas que lo puedan Sí. necesitar. ¿Qué les dirías a aquellos que continúan estando distraídos o no son capaces de enfocar su atención? ¿Cuáles son las mayores consecuencias en su vida si no aprenden estas prácticas para sí mismos? Es decir, no creo que tenga que decirlo. Creo que la mayoría de las personas que están experimentando eso están sufriendo. Creo que no conozco a nadie, incluyéndome, que diría, oh sí, mi atención es genial, todo bien, entendido. La mayoría de nosotros nos sentimos fracturados, fragmentados, apenas sobreviviendo. La realidad es que estamos en un entorno rico en información, más que en el que las humanidades jamás hayan estado. Pero mencionando a los monjes nuevamente, ellos también sufrían con mentes No divagantes. tenían celular o redes sociales. Así es, esa es la Lo base. estamos haciendo con todo lo demás. Así es. Diría que mi pregunta para aquellos que no se sienten bien, bueno, creo que la mayoría de las personas piensa, si no estoy prestando la atención que necesito, creen que algo anda mal con ellos. Mi cerebro no está funcionando bien. El principal anuncio de servicio público que me gustaría decirles a todas esas personas, tu cerebro es genial. Tu cerebro está bien. De hecho, la razón por la que los algoritmos informáticos pueden predecir en qué van a hacer clic es porque está trabajando bien. El cerebro no es el problema. Nuestros lapsos de atención no se han reducido. Y la evolución no funciona en esa escala de tiempo. Lo que sucede es que ahora sabemos sobre la forma en que la atención funciona y lo que la atrae y cómo se distrae y lo que causa preocupación. Ahora tenemos que trabajar para nuestro propio beneficio. Y para mí es contradictorio. No se trata de poder concentrarse mejor. Es sobre darte cuenta que no estás concentrado. Es notar cuando no estás concentrado Sí. y redirigido para estar presente. Sí. Interesante. O eliges no estarlo, lo que sea que elijas, pero notarlo, como dije antes, prestarle atención a tu atención. ¿Tienes alguna guía? ¿Guías a las personas a través de audios también? ¿Tienes esto en tu web? Sí, hay algunos donde los puedes conseguir. Mindful.org. Es ¿Hablas un en curso. ellos? Sí, hablo en ellos. Mindful.org.sí. Mindful.org es una revista sobre la conciencia. Tiene un curso completo en el que participé, es interactivo. Bien. Y también está en el Insight Timer. Tengo algunas grabaciones también. 10% Happier. Son aplicaciones geniales. Tengo algunos audios guías en esas. Insight Time, 10% happier. Sí, es el escritor de ese libro. Sí, lo Nunca era. voy a intentar eso de la meditación, Sí. no es práctico. Lo sé, pero ahora... Ahora sí. está obsesionado, ¿no?
Pero ahora es su vida. Es su vida. Antes decía, no, solo voy a trabajar duro, voy a salir en las noticias y vivir una vida perfecta. Esas cosas no son locuras, no están basadas en la ciencia. Ahora parece que la ciencia está demostrando que las prácticas de meditación consciente son las formas más poderosas de estar presente y disminuye tu estrés Sí, para vivir y una vida sabes, mejor. ahora cuando dices las palabras meditación o conciencia, se siente como si no fuera una palabra importante o algo común, pero mi punto de vista es desde la ciencia del cerebro y como una investigadora de la atención no investigué para averiguar cómo tener experiencias místicas. Era Sí, interés trasciende tu y- vida, sí. Y eso está bien, las personas pueden hacer lo que quieran, pero yo pensaba, ¿cómo hacer que las personas presten atención en una forma que les ayude? ¿Cómo lo hago? Era muy básico. Es divertido que la solución sea similar, pero muy específica. No es hacer lo que quieras, cerrar los ojos y todo va a ser arcoíris y unicornios. Sí, entiendo. Se trata de entrenar el cerebro, entrenamiento mental, acondicionamiento mental de la misma manera que Constantemente, no acondicionamos solo el una cuerpo. vez. Constantemente y alcanzar un umbral donde tenga un impacto. Sí. Como entrenamiento físico, si te pregunto, ¿crees que ir a caminar mientras saco a mi perro a pasear es bueno para mi bienestar físico? Vas a decir, no te va a perjudicar, pero no vas No a te hace lograr más ser fuerte, buen sí. atleta. Tienes que llegar a ese punto en el que estés haciendo algo, aunque sea caminar. Sí. Algo constante. ¿Qué hay con el agotamiento? Tenemos algunas preguntas finales, pero siento que el mundo está agotado. Sí. Por su trabajo, ya sea si les falta pasión en la carrera que han elegido o en la relación que están, su atención está agotada. ¿Es esta también una solución para el agotamiento o deberían hacerse otras preguntas sobre cómo no sentirnos agotados en nuestras vidas? Sabes, los datos son muy claros. Las prácticas basadas en la atención plena ayudan con el agotamiento en muchos campos diferentes. Ya sea enfermeras de cuidados intensivos, recientemente di una charla a un grupo de enfermeras de cuidados intensivos y estoy hablando de un grupo que estaba... Agotado. Y les habían exigido mucho, ¿ok? Lo mismo pasa con los bomberos. De hecho, aquí en En California, California, sí. hay muchos campos donde esto está pasando y la atención plena parece ser beneficiosa de manera consistente, pero diría que lo importante sobre el agotamiento es ofrecer atención plena como solución a eso a nivel individual. Creo que es muy útil para las personas, los datos lo sugieren, no es basado en 1 o 2 estudios, hay muchos análisis sobre eso. Es una proliferación, puede haber cientos de estudios que dicen que hay efectos beneficiosos. Pero cuando hay personas que se benefician del entrenamiento de atención plena, eso no es todo. Hablé de esto con enfermeras de cuidados intensivos, es la forma en que se han establecido las estructuras, los campos, y las industrias están promoviendo que ocurra este tipo de agotamiento. Y nuestra responsabilidad, y es porque un individuo es prescindible, puede que esta sea la parte radical de mi conversación contigo, porque tenemos que asegurarnos de que a medida que recuperamos nuestra propia capacidad para vivir una vida plena, también tenemos la responsabilidad de observar los sistemas, cambio sistemático, ya sea la injusticia racial o social, el sexismo o incluso la forma en que funcionan las empresas capitalistas a expensas de los individuos. Tenemos que echar un vistazo a eso. Recuperar nuestra energía no es el final, es el comienzo de transformar las cosas de una manera que permitirá que el mundo sea más sostenible. Sí. Me encanta lo que dices. Podría hablar contigo por horas, pero quiero hacerte un par de preguntas finales, Amici. Sí, claro. Antes de hacerlas, quiero que las personas sepan de tu libro, Big Mind, Find Your Focus on Your Attention, Invest 12 Minutes a Day. Pueden encontrar en amici.com, Amici ya, en Twitter y en las redes sociales Amici, ¿cómo Ya. es? Ya. Y ya. Sí. En Instagram. En Facebook también, amici.ya. El libro ya salió, Big Mind. Si quieres mejorar tu concentración, atención y mejorar la calidad de tu vida, consigan el libro y regálenlo a sus amigos. También quiero escuchar uno de tus audios. Puedes conseguir esos audios en Sí. 10% Happier. Mindful.org. Mindful.org. Insight Timer también. Esta es una pregunta que le hago a todos al final de la entrevista. Se llama Las 3 verdades. Imagina que es tu último día en la Tierra dentro de muchos años. Pudiste ver todo volverse realidad. Resolviste la pregunta sobre la conciencia en tu investigación cerebral. Todas esas cosas pasan. Tengo 500 años en ese momento. Eres saludable, feliz, segura.
Todas esas cosas que te dices a ti misma continúan pasando en tu vida. Pero por alguna razón tienes que llevarte todo tu trabajo contigo o desaparece. Ya no tenemos acceso a tu información, tus libros, esta entrevista, todo lo que escribas en el futuro. No tendremos acceso a ello, pero puedes dejarnos 3 cosas que sabes que son verdad. 3 lecciones que quieres compartir con el mundo. Esto es todo lo que tendríamos que recordar en nuestras vidas para ayudarnos a mejorar la calidad. ¿Cuáles dirías que son Dios esas 3 mío. verdades? ¿Eso está ligado a mi propia vida, a mi trabajo, o te Sí, refieres a sí, mi comprensión tu de las vida cosas? en general. Sí, no va a ser tan original, porque en realidad creo que estas son verdades. Todo es temporal. Hay belleza en lo temporal. Sean amables los unos con los otros. Sean amables. Y cuiden de su propia mente. Lo siempre es lo mejor, ¿no? Creo que las personas necesitan regresar a lo básico. Es difícil volverse más avanzado a menos que domines los conceptos básicos de tu vida. En realidad no creo que esto sea básico, pero 12 minutos Claro, de entrenamiento así es. mental al día es el primer paso que puedes hacer para iniciar a expandir y lograr metas más grandes o vivir una vida más plena y feliz, estar más presente con las personas que te importan. Quiero reconocerte, Amishi, por dedicar tu vida a esto. Creo que hay muchas personas en el mundo que están sufriendo y luchando para descubrir por qué tienen esos pensamientos. ¿Cómo puedo mejorar mi mente? ¿Cómo puedo mejorar mi cerebro? ¿Cómo puedo mejorar la calidad de mi vida a diario? Es increíble el hecho de que estés invirtiendo mucho tiempo, toda tu vida a estudiar eso, investigando, invirtiendo en las pruebas para que las personas lo vean, lo que funciona y lo que no como científica, y nos das cosas prácticas que podemos hacer a diario para ayudarnos a mejorar la calidad de nuestra vida. Estoy agradecido, aprecio y reconozco tu aprecio. esfuerzo y compromiso con esto. Es algo complicado de estudiar. Sí. Estás haciendo que sea mucho más fácil para nosotros no castigarnos y tener prácticas para mejorar nuestras vidas, así que te reconozco por el regalo que eres. Lo aprecio. Eres un regalo para el mundo, aunque hayas ido a Michigan. Tenía que decirlo. ¿Hay algo más en lo que podamos apoyarte además de conseguir el libro, buscarte en las redes sociales, escuchar alguna de las meditaciones mentales que tienes? ¿Algo más? Entrar en amishi.com, tienes un boletín. Sí, pueden registrarse en el sitio web, sí. Creo que Asombroso, la mejor genial. manera es seguir haciendo lo que estás haciendo porque estás brindando algo a personas como yo y muchas otras que están interesadas en este trabajo. Nos estás dando una plataforma para hablar de eso. Estás haciendo muy buenas preguntas. No estoy tratando de halagarte, lo digo en serio. Fue una conversación muy Te divertida. lo agradezco, lo aprecio. La última pregunta, ¿cuál es tu definición de grandeza? ¿Me dices la tuya? Mi definición es descubrir y cultivar los dones únicos dentro de ti para perseguir tus sueños y en esa búsqueda tener el máximo impacto en las personas que te rodean. Diré lo mismo. Ahí lo tienes. Ahí lo Creo tienes. que me gustaría agregar que recuerdes que tu vida se vive momento a momento. Es todo lo que dijiste, pero recuerda los detalles. Recuerda el momento a momento. Amishi, muchas gracias. Sí, Te aprecio. gracias. Asombroso. No era una depresión donde estaba. No tengo remedio, no puedo hacer nada, no tiene sentido, sino que sabía por qué estaba deprimida y lo que podía hacer. Y 63 días después, porque tomé 9 semanas enteras empezar a cambiar el comportamiento. Dormían de nuevo, eran capaces de regresar a trabajar, podían empezar a ver más allá.